Envejecer no es solo cuestión de tu apariencia física. Realmente el envejecimiento es un tema que compete a cómo te encuentras internamente. En la longevidad entonces se han estudiado factores que si se presentan internamente en las células de tu cuerpo van a acelerar ese mecanismo de envejecimiento, pero que si se controlan y se mantienen de manera adecuada esos factores en el interior de tu cuerpo, se va a ir frenando y se va a ir deteniendo ese proceso acelerado de envejecimiento. Es muy importante mencionarte que, 1, la expectativa de vida ha aumentado. Quiere decir que actualmente las personas vamos a vivir más años, es decir, vamos a morir más tarde. Por ende, es muy importante que desde ya, no importa tu edad, comiences a pensar cómo vas a vivir todos esos años. ¿Vas a vivir alejado de las enfermedades, es decir, sano? Ese es el ideal. Segundo, es importantísimo entender que el envejecimiento es un deterioro de la célula, es decir, es un deterioro de la capacidad funcional de la célula, es un deterioro de la integridad de las células. Incluso para la medicina del futuro, tratando los factores que hacen que las células envejezcan, vamos a ayudar a prevenir la aparición de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Y tercer factor importantísimo, prevenir es la clave. Es decir, ¿qué podemos hacer para evitar que aparezcan esos cambios asociados al envejecimiento acelerado? ¿O qué podemos hacer para tratar de forma temprana? Es decir, ¿qué podemos hacer para que si ya hay algunos cambios, podamos ayudar temprano a revertirlos y reorganizar esa función celular? Te preguntarás entonces, ¿cuáles son esas enfermedades que se encuentran asociadas al envejecimiento o al envejecimiento acelerado, si es que esas enfermedades aparecen de manera temprana? Primero, la enfermedad cardiovascular y la aterosclerosis. La aterosclerosis significa la rigidez o la pérdida de la elasticidad de los vasos sanguíneos. En muchas ocasiones suelo ver exámenes de laboratorio o suelo encontrarme pacientes donde se subvalora esto, que es el envejecimiento de tus vasos sanguíneos, y es importante que entiendas que ellos son los que transportan nutrientes, oxígeno, vitaminas, hormonas, minerales, etcétera, todo lo que la célula necesita para nutrirse y funcionar de manera correcta y adecuada. Entonces, no podemos subvalorar esos cambios que aparecen en ocasiones en algunos exámenes de imágenes diagnósticas, porque generalmente aparecen allí como un hallazgo incidental. Entonces, en una resonancia magnética cerebral aparece rigidez o calcificación de vasos sanguíneos cerebrales, y solemos pensar, no, es que esto es propio del envejecimiento del sistema neurológico del cerebro. En otras ocasiones los encontramos en imágenes de tórax, un TAC de tórax o un TAC de abdomen, donde aparecen calcificaciones de la aorta o aparecen calcificaciones de X vaso sanguíneo. Es muy importante que le prestes atención porque ya te está diciendo que el sistema vascular está envejeciendo. Segundo grupo de enfermedades asociadas al envejecimiento son las artritis, las artrosis, es decir, el deterioro, el envejecimiento de las articulaciones. Es muy importante aquí destacar que cuando comiencen a aparecer dolores articulares, rodillas, cadera, lumbar, dolores articulares en manos, le prestes atención, porque si esto se está poniendo crónico, algo está sucediendo o se está acelerando el envejecimiento de esas articulaciones en tu cuerpo. El tercer grupo de las enfermedades asociadas al envejecimiento se relaciona con el declive del sistema inmunológico, es decir, el envejecimiento de las células que trabajan en el sistema inmune. Por ende, aparecen condiciones como el cáncer, las alergias tardías, como que estoy ya
muy grande y de pronto de la nada me aparece una alergia al polvo, me aparece una alergia a determinados alimentos. Tiene que ver con ese envejecimiento de la célula inmunológica. La aparición de las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, que aparece de manera muy tardía en algunas personas, y la aparición de la inflamación crónica, es decir, que haya condiciones inflamatorias dentro del cuerpo que son difíciles de volver a restablecer, a mejorar. Ejemplo, una lesión, un trauma, un golpe, que difícilmente se pueda reducir esa inflamación y que quede como una tendencia a quedar el hinchazón dentro de esa parte del cuerpo. Esto lo observamos en algunos adultos mayores donde, ejemplo, en una rodilla sufren un trauma y se quedan áreas de inflamación, esa rodilla se queda hinchada, se queda abultada, se queda grande y no logra volver a su condición anterior. El cuarto grupo de estas enfermedades tiene que ver con la degeneración neuronal, es decir, el envejecimiento de neuronas. Allí entonces aparecen enfermedades como los trastornos de memoria, de sueño, de comportamiento, Alzheimer, demencia senil, los temblores esenciales, el Parkinson, suelen ser los más comunes. Quinto, enfermedades metabólicas donde la diabetes mellitus tipo 2 es la más destacada e importante. Y aquí quiero mencionarte que hay un paso antes de la diabetes. Antes de que a una persona le hagan un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, han pasado mínimo 10 años con un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos. Eso significa que 10 años atrás esa persona viene con prediabetes, resistencia a la insulina, hiperglicemias que no han sido bien controladas, hasta que al final llega la aparición y el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, es una condición metabólica del envejecimiento sobre esas células que se asocian al metabolismo. Y por último, la enfermedad renal, es decir, el deterioro de la función del riñón, que indirectamente tiene un poco que ver con el envejecimiento de los pequeñitos vasos sanguíneos que te mencionaba en el primer grupo de enfermedades cardiovasculares. Allí comienzan entonces a aparecer sutiles cambios de deterioro en un laboratorio de la función renal que se llama la creatinina o el BUN, y ya comienza a verse que esos exámenes de laboratorio se suben sutilmente de los rangos de normalidad. Ahora que ya tienes toda esta información frente al envejecimiento acelerado, voy a darte unos tips de qué puedes hacer al respecto. Primero, te sugiero realizar una batería muy completa de exámenes de laboratorio, de imágenes diagnósticas, para poder determinar cómo se encuentran funcionando cada uno de estos órganos que acabo de mencionarte, que se relacionan con enfermedades del envejecimiento. Principalmente aquellos que ya se encuentren dando síntomas en tu cuerpo. Ejemplo, si estás teniendo dolores articulares en la rodilla, pues tómate un examen a nivel de la rodilla que permita entender qué es lo que está pasando allí. Si estás comenzando a presentar cambios en tu presión arterial, puedes hacerte un muy completo chequeo de tu parte cardiovascular. No obstante, para la prevención de cara a la longevidad, es importante algo global, donde podamos identificar qué está funcionando bien, dónde hay más factores de riesgo en tu cuerpo o que se encuentra funcionando de manera inadecuada para volvérnoslo a traer a parámetros ideales. En este segundo punto quiero destacarte algunos exámenes que se están realizando hoy en día, que son los test de epigenética, es decir, exámenes que evalúan el entorno de tus genes, el entorno de las células, cómo se encuentran, y esos test permiten individualizar los tratamientos para ti. Las estrategias se vuelven individuales porque se identifica cuáles son esos principales factores que se deben corregir en ti. Tercero, te sugiero tratamientos preventivos. Puede que hoy estés bien,
que no tengas diagnósticos, pero siempre será importante de cara a la longevidad poder identificar esos puntos débiles que tú tienes para mantenerlos en una buena función y de esa manera pues prevenir la aparición de estas enfermedades del envejecimiento. Cuarto, este cuarto factor tiene que ver con tu estilo de vida y aquí quiero que tú entiendas que uno no hace cambios drásticos, súbitos en su estilo de vida. Tienes que establecer cuáles son tus prioridades, qué es lo que tú quieres paulatinamente ir mejorando, establecerte metas pequeñas, logrables, ¿cierto? En las que tú paso a paso vayas corrigiendo ese estilo de vida. Entonces, tómate tu tiempo de una forma decisiva, hazlo. Los factores más comunes en ese estilo de vida que debemos estar mejorando son, 1, la alimentación, el tipo de dieta que nosotros estemos llevando. 2, combatir el sedentarismo, tener actividad física. Genéticamente estamos diseñados para el movimiento. 3, tener un sanísimo patrón de sueño. Y 4, cómo estamos contrarrestando el estrés. Si bien el estrés es la enfermedad del siglo, ¿qué estás haciendo tú para reducir ese nivel de estrés en tu cuerpo, para balancear esas hormonas del estrés? Y la quinta recomendación frente a el envejecimiento acelerado es realizar tratamientos regenerativos. Es decir, hay que regenerar, como la palabra lo menciona, reparar células, renovar funciones celulares para poder mantenerse al margen con esos mecanismos que nos llevan a envejecer de forma acelerada. Aquí entonces te destaco las células madre, los exosomas, los factores de crecimiento autólogos y las optimizaciones hormonales, pues estos 4 son como los tratamientos característicos para estimular esa reparación, renovación, regeneración celular. Y esa regeneración debe ir siempre acompañada de una suplementación correcta. ¿Por qué? Porque no es solo regenerar, sino que también hay que nutrirla para que esa célula siga funcionando de manera correcta y de manera adecuada. Cuando nosotros queremos hacer tratamientos de longevidad, claramente debes entender que necesitas suplementarte con aquellos nutrientes que llegan directamente a esas células donde tú tienes tu factor de riesgo. Escríbeme las inquietudes que tengas frente al envejecimiento prematuro. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, des clic a la campanita y estés con nosotros cada semana aprendiendo más y más frente a la medicina regenerativa y la longevidad.